bendiga a nuestros amigos, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa Algo Nuevo para Ti. Luis Atalaya desde la República Dominicana. Hoy queremos traerle una enseñanza, una exhortación basado en lo que es el significado de las palabras. Se llama el poder de nuestras palabras. Para eso vamos a ir a Proverbios 18:21, que dice de la siguiente manera. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bendecimos la palabra de nuestro Dios, bendecimos la palabra de nuestro Padre, nuestro Abba Padre, en el nombre de Jesús. Ellas son benditas, esperando que haga efecto en nuestras vidas y nos pueda instruir y dirigir. Bien, el significado de la palabra, la palabra etimológicamente viene del griego parabolé, que es una palabra compuesta que dice para, al margen de, y volé, que significa lanzar. Unido sería lanzar al margen de. Y ese lanzamiento de letras del alfabeto es lo que nosotros hacemos con la boca, es lo que conocemos como una palabra. Las palabras son herramientas que los seres humanos utilizamos para poder comunicarnos, para poder llevar un mensaje. Son un conjunto de letras que, unidos de una manera, comunican un mensaje, comunican algo. Utilizamos la palabra para nombrar, para dirigir, para dirigirnos a alguien, para comunicar un mensaje o un pensamiento que tenemos. Y todo eso lo hacemos a través de la boca. Ese lanzamiento de cada letra es lo que se llama palabra. Ahora, ¿qué podemos hacer con la palabra? Bueno, con la palabra podemos comunicar, podemos hablar, podemos orar y comunicarnos con Dios. Podemos hacer una canción. Podemos hacer muchas cosas con la palabra. Pero eso me lleva a pensar, ¿qué peso o poder tiene la palabra? ¿Qué podemos hacer con la palabra? ¿Qué poder tiene? ¿Qué peso? En la antigüedad, según he escuchado y siempre escuchaba de nuestras generaciones, la palabra tenía un peso y un poder importante. A tal manera de que muchos negocios, transacciones o pactos se hacían a través de la palabra. No había un mecanismo legal, sino que se hacían a través de la palabra. Y la palabra de una persona tenía mucho peso, tenía mucho valor, de tal modo de que yo podía hacer un negocio, hacer una transacción o hacer un pacto teniendo una palabra. Podía hacer una promesa de algo, yo podía recibir algo a través de una promesa, a través de mi palabra, porque la palabra tenía peso de quien la decía y de quien venía esa palabra. Con la palabra se podía ejecutar un negocio, con la palabra se podía dirigir, con la palabra se podía hasta lamentablemente eliminar toda una nación. Pero también con la palabra se podía dar vida a algo, o se podía preservar la vida de algo. Quiere decir que las palabras que salen de nuestra boca tienen un poder, tiene un valor, tiene un peso, tiene poder, que va a depender muchas veces cómo nosotros la utilicemos. ¿La utilizamos para bien o la utilizamos para mal? Y la palabra de Dios nos muestra que en la palabra hay ese poder y que debemos cuidar lo que hablamos y lo que decimos, que debemos ser prudentes con nuestras palabras, que debemos velar por cuidar las palabras que nosotros utilizamos, que declaramos o que hablamos a otra persona, y que no debemos hablarla no debemos hablar malas palabras de alguien o una mala palabra, sino que debemos sazonar con amor y con gracia la palabra que nosotros hablamos. No podemos hablar o declarar palabras de maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. No podemos hablar con odio, no podemos hablar con rencor o murmurar. No podemos dar un falso testimonio de nuestros hermanos, porque esto podría destruir una familia. Esto podría meter en problema a alguien, la palabra que nosotros podemos hablar. Cuando hablamos una palabra mal de nuestros hermanos, cuando utilizamos mal la palabra, podría destruir a una persona. En el caso, por ejemplo, de la murmuración, en el caso de los falsos testimonios, puede destruir una persona.
pero también, peor aún, puede quitarle la vida a alguien. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra bien, cuando utilizamos bien las palabras, que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de bien, causa un efecto maravilloso y poderoso en el mundo. Cuando utilizamos la palabra, ¿cuántas personas no han sido levantados por una palabra? ¿Cuántas vidas no han sido a punto de suicidarse? ¿Cuántas personas a punto de suicidarse no han sido salvadas? ¿Cuántas personas que han estado deprimidas no han sido sacadas de ese estado a través de una palabra de motivación y de esperanza? ¿Cuántas personas que andan sin esperanza en la vida, solamente esperando, como uno dice, a morir, porque no tienen nada de qué aferrarse? A través de una palabra, esas personas han recobrado la esperanza, la fe y la alegría. De modo que la palabra que sale de nuestra boca, la palabra que lanzamos, esa palabra tiene un poder poderoso. Y depende de ti y de mí cómo la utilicemos. Si utilizamos la palabra para bien o la palabra para mal. El Señor nos ha dado una palabra, que es la Torá. Nos ha dado esa manual de vida para que nosotros aprendamos de ello y podamos lanzar esa palabra para dar vidas a otros. Para que no utilicemos palabras negativas, sino que utilicemos palabras de bien para que otras personas puedan recobrar la vida. Para que nuestra familia puedan ser bendecidas. Según la Torá, según la palabra de nuestro Dios, ¿qué poder tiene la palabra? Salmos 106:24 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra tiene poder para sustentar. La palabra tiene poder para preservar, para sostenernos en momentos donde estamos a punto de caer y donde estamos en situaciones bien difíciles, donde no tenemos esperanza. Una palabra de Dios a través de nosotros puede traer esperanza y puede levantar. La palabra tiene poder para sanar. Escuche bien, para sanar. En Mateo 8:8 dice de la siguiente manera: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En este contexto, Jesús le está hablando a un centurión y el centurión se encuentra con Jesús. Y él le dice: no soy digno de que entres a mi hogar, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado, para sanar a quien me sirve. Y dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Adonai, dijo que en ningún lado había encontrado tanta fe. Y la misma palabra nos muestra, la palabra del Señor nos muestra, que instantáneamente declaró esa palabra, su siervo fue sanado. O sea que la palabra tiene poder para sanar también. ¿Qué palabra, ante tu enfermedad, qué palabra estás declarando? Declara una palabra de sanidad en el nombre de Yeshua Adonai y serás sano. La palabra tiene poder para hacer prodigios y para obrar en el tiempo. Dice Josué 10:12, dice de la siguiente manera: entonces Josué habló al Señor en el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Josué lanzó una palabra en una situación determinada donde necesitaba que se detuviera y no oscureciera para poder obtener la victoria. Y dice la Torá que el sol y la luna se detuvieron hasta que Josué y el pueblo de Israel pelearon la batalla y obtuvieron la victoria. Una vez tuvieron la victoria y fueron esparcidos sus enemigos y fueron consumidos sus enemigos, entonces oscureció. La palabra también tiene poder para hacer prodigios. Esta sí es interesante. Dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías sabía el poder que tenía la palabra. Elías sabía el poder que tenía, la autoridad que tenía de parte de Dios y el poder que había en sus palabras conforme Dios le había dado. Y él lanzó la palabra y dice la Torá, la palabra de Dios, que
No llovió hasta que Elías no habló para que lloviera nuevamente. O sea que la palabra tiene un peso poderoso. Vamos a utilizar esa palabra. Ahora, la palabra tiene un poder también poderoso. Un poder que trae alegría, que trae vida. Y es que tiene el poder para salvar. Romano 10, del 8 al 10 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, con la boca se lanza la palabra para salvación. O sea que la palabra tiene un poder majestuoso de parte de nuestro Dios. Un poder para salvar a aquellos que están perdidos. Para traer de la vida a aquellos que están perdidos y están muertos. Esa es la palabra, el poder de la palabra. Que cuando hablamos y lanzamos es como un soplo de vida que enviamos a otras personas, que enviamos a nuestras. Entonces podemos darnos cuenta del poder que tiene la palabra. Pero la misma palabra del Señor, la Torá, nos manda a cuidar la palabra que nosotros hablamos. Cómo lanzamos la palabra. Cómo debemos utilizar la palabra. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que esa misma palabra que tiene poder para vivificar, para dar vida, también tiene poder para condenación. También tiene poder para dar muerte. Entonces, la palabra de Dios nos motiva o nos enseña que debemos tener cuidado al utilizar la palabra, porque la palabra que nosotros decimos tiene poder. Que cuando hablemos una palabra la sazonemos con la gracia y el poder del Señor, para que pueda, más que destruir, bendecir a otros. La pregunta es: ¿cómo estamos utilizando la palabra que lanzamos? La palabra que sale de nuestra boca. ¿La estamos utilizando para bien? ¿O la estamos utilizando para dar vida, dar salvación, dar esperanza de parte de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo? Entonces les invitamos a que podamos utilizar la palabra. Le instamos que el Señor nos ayude a utilizar la palabra, que sea la palabra de bien, que sea palabra de bendición, que sea palabra de vida y de salvación. Una palabra que bendiga a tu familia. En este día declaro una palabra que bendiga a tu familia. En este día declaro una palabra que traiga sanidad sobre tu enfermedad si estás enfermo. En este día declaro una palabra que traiga luz donde hay oscuridad. En este día declaro una palabra sobre aquel amigo que no conoce del Señor, que está muerto en delitos y pecados, para darle vida, para traerlo a la vida. Utilicemos la palabra de Dios, que es nuestro manual, que es donde encontramos las grandes bendiciones. Y toda palabra que lancemos de hoy en adelante sean palabras de bendición, de prosperidad, y que den vida al que la escucha o al que la recibe. Y Proverbios dice: en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. En nuestra palabra está ese poder de dar vida o dar muerte. La pregunta es: ¿qué estás hablando? ¿Qué palabras estás utilizando? ¿Estás utilizando palabras de mal para traer muertes a otros, para traer daños y destrucción? ¿O estás utilizando la palabra de vida que Dios nos ha mandado a que nosotros hablemos para poder traer esperanza, para poder traer cambios a otros, para poder traer el bien a nuestras vidas, a nuestra familia, y traer vida al que está muerto? Y la Torá, la palabra de nuestro Abba Padre, de nuestro Señor, nos da varios ejemplos. Quiero mostrarle varios ejemplos donde
nos muestra el poder de la palabra cuando la utilizamos para bien y de cómo Dios quiere que nosotros utilicemos esta palabra. Le bendiga nuevamente, un gran abrazo. Luis Mel Atalaya de República Dominicana, les bendecimos grandemente. Ya nuestra producción salió al aire, gracias al Señor, está en todas las plataformas, se llama Tiempo Perfecto, Luis Mel Atalaya, una producción con un ritmo diferente para muchos, pero con palabras de bendición, con adoraciones y alabanzas que nos invitan a adorar a nuestro Señor. Así que apóyanos, está en Spotify, está en las demás plataformas, Tiempo Perfecto, Luima. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y estamos a su servicio. Su hermano Luima desde la República Dominicana, muchas bendiciones. Y esto fue lo que me dijo el Señor: escribe la visión y declárala en tablas, para que corriere todo aquel que mire en ella. Y aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y se cumplirá. Y ese es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino cuando te conviene. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino cuando te conviene. Tuve que entender que no era cuando yo quiera, que no importa lo que hagan ni tampoco lo que vean, que en el trayecto, aunque se levante la prueba, poner los ojos en el derribo y continuar la carrera. Tuve que ver muchas veces de fallecer, sentirme desilusionado y casi caer, sentirme solo y confrontado para poder entender que no es con mi fuerza, sino con la de él, ¿ok? Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es... Algo nuevo para ti. En su sección Al Final del Día estaremos compartiendo la porción bíblica semanal de una manera práctica, de una manera sencilla, cómo aplicamos los principios bíblicos a nuestro diario vivir, cómo aplicamos lo que el Señor le habló a su pueblo Israel y ahora a nosotros que somos el Israel injertado, y aplicar su palabra y serle fiel a sus mandamientos y a sus ordenanzas. En algo nuevo para ti, el nuevo programa Al Fin del Día con su hermano Remy Carrillo y con el pastor Juan Carlos Suárez. Se lo aseguro que va a ser de gran bendición. Shalom. Shalom.